En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos. Tus vestidos guardan misterios de las noches que pasamos prohibidos. Invertimos tanto tiempo en repelernos y en hacer enemigos que sufrimos de tener este romance por virtud y castigo. Has vencido en la batalla que mantengo en mis recuerdos contigo. Con esto vas a flipar. María Jesús Espinosa de los Monteros, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Bienvenida a Hora 25. Mil gracias. La jefaza de todo esto, directora general de Prisa Audio. Esta noche, María, vamos a hablar de audio, vamos a hablar de los resultados que acabáis de hacer públicos en la división de audio de Prisa Media, que sumó 574 millones de descargas y 971 millones de horas de escucha en 2022. Estamos hablando de un incremento del 39% en descargas respecto al año anterior y un 17% en horas de escucha. Esto es un misil. Sí, la verdad es que han sido resultados muy buenos y la verdad yo creo que en fin, más allá de que yo creo que mi equipo y toda esta casa ha hecho un buen trabajo, creo que también el ecosistema del podcast, cómo está creciendo, tú lo has podido vivir, por ejemplo, los premios Ondas que estuviste en Málaga, a nivel global, cómo está creciendo y especialmente el podcast en español está siendo tan creativo, tan diverso todo lo que está sucediendo, está captando a unas audiencias tan jóvenes que acaban siendo muy fieles al final, se están creando fenómenos super mainstream con creadores y yo creo que todo eso ha contribuido a estos buenos datos, ¿no? Que vamos ahí acompasados a lo que está sucediendo, así que estamos muy contentos. Me pones demasiadas cuerdas sobre la mesa de las que tirar, vamos a ir poco a poco, pero yo creo que hay que marcar bien esto. Estos datos sitúan a Prisa como la primera compañía de medios de audio en streaming en español y la segunda a nivel mundial. Sí, la verdad es que piensa en la fuerza que tienen nuestras marcas también en países como Chile, Colombia, México. La división de Prisa Audio se encarga, como has dicho, del audio no lineal, especialmente el formato podcast, de todas nuestras marcas de prensa y radio en España y Latinoamérica. O sea, audio no lineal, para quien nos esté escuchando en casa ahora, es lo que no es la radio. Lo que no es la radio, lo que uno puede... Directo. Exacto, lo que no es la radio en directo. Digamos que está la antena analógica, sí. Eso es, yo aprendí a amar la radio, alguna vez lo he contado, porque mi abuela todavía tiene exactamente el mismo transistor. Muchas veces ya te lo cambiamos. No, ella quiere ese y además... tiene que ser ese. Eso Espero sería... que se lo hayas puesto en Ser Más. Sí, ahí para lo que escuche tiene. Hora ahí 25 lo tiene. Todas las noches. Ahí lo tiene. Y... esa sería una escucha. Luego está la escucha en streaming, que es, yo escucho la radio, pero la escucho de forma digital a través de la app, de la web de la SER. Luego está la escucha, podemos decir, bajo demanda. Ahí hablamos del podcast como una tecnología de distribución. Por ejemplo, quien escucha el Ágora un martes por la mañana. Efectivamente, las entrevistas de Aimar, anoche tenía una cena, no la he podido escuchar, me la pongo al día siguiente. Y luego está esta gran eclosión, ahí hablaríamos de un podcast de programa. Y luego está la gran eclosión del podcast nativo digital, que es aquel contenido sonoro que se piensa, se distribuye, se comercializa, pensando únicamente en un entorno digital sin que haya tenido una vida previa en antena. Y ahí es donde estamos encontrando actores muy inesperados, no solamente de la radio. Vinimos también aquí a presentar el daily del diario El País.
Son muchos los periódicos en Estados Unidos, ahora también en España, que por ejemplo están haciendo podcast, pero a nivel de marcas hay clubes de fútbol que tienen su podcast, instituciones que tienen su podcast, hospitales que tienen su podcast. Es decir, se está convirtiendo en, además de una tecnología, en un gran formato. Oye, ¿qué tal va hoy en el país? Que sacáis ahora en fin de semana. Sí, anunciamos los 15 millones de descargas en 10 meses, que ha sido, la verdad, estupendo. Esto es más de lo que calculabais. Mucho más, sí. Sí, bueno, la verdad es que sí, pues, en fin, tienes siempre la intención de hacer cosas muy, muy grandes, ¿no? Pero cuando crecen tanto. Pero cuando crecen dices, ostras, pues oye, estamos muy contentos. Y un poco con esta necesidad que veíamos, porque los fines de semana seguían escuchando episodios de entre semana y a través de un acuerdo estratégico que hicimos con Podimo, con la plataforma de podcast, dijimos, oye, ¿y si de verdad convertimos el daily, es decir, diario, de lunes a domingo? Y ahora en unas próximas semanas estrenaremos Hoy en el País, edición de fin de semana, que en este caso lo presentará Inés Vila, que también ha estado en la cadena SER, y estamos muy contentos, la verdad. Has hablado del acuerdo al que llegasteis con Podimo para esto en concreto. Estamos llegando a acuerdos con distintas plataformas. Está habiendo ahí unas sinergias muy, muy interesantes, ¿no? Claro, porque nosotros apostamos por la multidistribución. ¿Qué significa eso? Que nosotros entendemos que todos nuestros contenidos deben estar allí por donde pase la atención de la gente, con lo cual entendemos a las plataformas como aliadas muy importantes para llegar a audiencias a las que quizás nosotros por nosotros mismos no siempre podemos llegar. Y en ese sentido, acuerdos como el de Podimo, como el de Spotify, que también hemos hecho, o con otras plataformas, bueno, para nosotros son muy importantes porque creemos que para crecer y pensar, bueno, esta casa cumple 100 años en 2024, ¿no? ¿Cómo va a ser la radio dentro de un tiempo? Yo no me la imagino si no es tejiendo redes con plataformas, pero también con instituciones, en fin, haciendo que esté muy presente y sin duda en esta especie de plataformización del mundo que estamos viviendo, que es toda una gran plataforma, pues llegar a acuerdos con ellos es importante. En 2022 lanzasteis 1.200 podcasts y de ellos muchos son originales, propios, otros también los habéis producido para terceros. ¿Cómo se deciden estas apuestas? Quiero decir, explícanos bien, ¿por qué generamos para terceros? Bueno, generamos para terceros porque los terceros necesitan confiar en grandes productoras que les den contenido de calidad, riguroso, con una buena factura sonora, ¿no? Porque a veces da la sensación que hacer un podcast es algo muy sencillo, y a veces lo es, pero otras veces exige pues una cierta especialización. Por ejemplo, hemos hecho ficciones sonoras para Spotify en España. Hay muy poquita gente que todavía sepa trabajar ese lenguaje. Cada vez, afortunadamente, hay más, ¿no? Pero bueno, nosotros pensamos que es muy interesante tener nuestros propios contenidos, pero a la vez poder actuar como productora para otros y ofrecer así también, tanto para nuestros talentos como para captar talento de fuera, pues esa producción hacia grandes compañías, en este caso en audio, pero también estamos empezando a trabajar, como sabes, en adaptaciones audiovisuales. Por ejemplo, empresas que vengan a buscarnos para que les hagamos un podcast, un branded, lo que se conoce como un branded podcast. ¿Qué buscan en nosotros? Pues buscan sobre todo muchas marcas crear su identidad sonora, ¿no? Es decir, muchas marcas necesitan generar relatos en torno a determinados territorios que quieren capitalizar: educación, sostenibilidad, seguridad, ciberseguridad, en fin, todos estos temas. Y hasta ahora la publicidad que han realizado, que es perfectamente válida en medios tradicionales, ahora se suma esta posibilidad. Claro, tener un branded podcast en el que la marca tiene el rol de co-creador de ese contenido, se adueña de ese territorio y supone además algo que es muy importante en el podcast, que es la recurrencia. Significa que cada semana, durante 15, 20 o 25 minutos, va a haber un oyente que puede convertirse en su potencial cliente. Y entonces, digamos que esa línea fina entre una producción sonora que interese a alguien que conoce la marca o a alguien que no la conoce y que llega a la marca, a través del audio, eso es
bueno, intentamos hacerlo siempre lo mejor posible, pero yo creo que es un arte muy especializado. Creo que gran parte de la evolución de la publicidad pasa por ahí también, y afortunadamente este año pues también hemos podido trabajar con marcas muy chulas que nos han permitido generar esos relatos con ellos y hacer cosas muy bonitas. Con Loterías de Navidad, por ejemplo, hicimos una historia de lo que ha supuesto para muchísima gente ese gran día, que es un día histórico, cómo han cambiado sus vidas, cómo fueron los primeros sorteos, en fin, cosas muy, muy emocionantes también. ¿De qué cosas que habéis hecho en 2022 estás más orgullosa? Esto es como lo de los hijos, que no tengo, pero ¿A cuál quieres los sobrinos. Partamos de que estás muy orgullosa de todo. Sí. ¿No? Y a partir de ahí... Estoy muy orgullosa de todo, del equipo, que es fantástico, de verdad, creativos, se mezclan además gente de muy diferentes generaciones, pero yo creo que una de las, más allá de los contenidos, que realmente creo que, bueno, tenemos ficciones muy chulas, hemos hablado también del diario, del podcast del diario El País. Yo creo que lo que hicimos en los premios Ondas Globales del podcast fue muy, muy especial. Estuve contigo, reconozco que estaba un poco nerviosa porque era la primera vez que hacíamos algo así. Fue una noche preciosa. Sí, yo creo que fue muy bonita, ¿verdad? Para los oyentes que no lo conozcan, existen los 70 aniversario, creo que se cumple el año que viene, de los premios Ondas de Barcelona. Eso es. Premios, en fin, yo creo que todos los que trabajamos en comunicación aspiramos alguna vez a tener un Ondas, y la idea que tuvimos es, oye, si existen ya grandes premios dedicados solo al mundo del podcast en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, ¿por qué no nosotros, con esta gran marca que tenemos, hacemos una especie de spin-off de esos grandes premios y nos convertimos en esos premios de referencia del podcasting en español, en España y en Latinoamérica? Y bueno, surgió así. Es una idea que, bueno, que te va hace tiempo, ¿no? Sí. Y es una de las primeras cosas que propuse cuando llegué, y la verdad es que fue una noche creo que muy bonita por un encuentro, ¿no? De gente que de verdad es enormemente talentosa, y una de las cosas que se ve en el mundo del podcasting, a diferencia de otros sectores, una gran generosidad. No hay todavía, igual, oye, el éxito nos trae un poco de corrupción a eso, pero no hay, efectivamente, no existe. Que creo que es algo que eso se percibía allí, ¿no? Y fue una gran fiesta. Y ese es un momento que personalmente y profesionalmente recordaré durante mucho tiempo, la verdad. Y este año tenemos segunda edición. Volvemos a Málaga juntos. Volvemos a Málaga. Este año, además, tenemos como patrocinadores a otras dos grandes plataformas, Amazon Music y Audible, que se han unido esta vez, en Málaga también, que nos recibieron maravillosamente. El alcalde ya es súper fan de los podcasts y estamos muy contentos, la verdad. Paco de la Torre, que se los pone cuando va a la piscina por la mañana. Ya sabes que Paco de la Torre lo primero que hace por la mañana es irse a nadar. Y ahí así está en forma. Así está. Oye, María, se ha disparado el número de candidaturas para los Ondas Globales del podcast. El año pasado, el primer año, fueron 888 y este año han sido 1.178. Un poco con este motivo, lo que hemos hecho este año es también, lógicamente, en una primera edición tú aprendes cosas, y una de las cosas que pensamos es hacer una lista de 5 nominados por categoría que ofreceremos el próximo 1 de febrero. Estaremos en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga y leeremos esos 5, casi como los Goya, los 5 nominados por cada categoría. Eso va a permitir, por un lado, que es lo que más nos importaba, es tanto el talento que hay, tanto lo que queda por descubrir, que pensábamos que elegir solo uno, que finalmente será uno el ganador, pero tener un tiempo para que tanta gente conozca tan buen trabajo que se hace en cada una de las categorías, nos pareció una buena idea, y este año lo vamos a hacer así. También nos sirve un poco, pues eso, de 1.178 a que termine todo en 15 categorías, pues bueno, nos vamos poniendo las cosas un poquito más fáciles. Más allá de esta segunda edición de los Ondas Globales del podcast, ¿en qué estáis trabajando en Prisa Audio para 2023? Bueno, hay una pata
pata muy importante para nosotros, que ya comenzamos en julio del 22, que fue el lanzamiento de Podium Podcast Chile, que ha sido un éxito extraordinario, sobre todo con 2 podcasts, Expertas en Nada, que es un podcast de comedia, es mucha gente que lo está empezando a escuchar habla el estirando el chicle chileno, y es algo así con su propia identidad y todo. Dentro de muy poco empiezan además ahora sus shows por teatros y si todo va bien este año, en 2023, vendrán a España. Y un lanzamiento de una ficción sonora que se llama Corderos, que ha sido una auténtica revolución en Chile y en México esencialmente. Podium Colombia están haciendo ahora y esperamos terminar el año también con el lanzamiento en México, o sea que esta idea de expansión hacia Latinoamérica es muy importante, porque los números nos dicen que la expansión del podcasting en español todavía le queda mucho crecimiento. Entonces, esa es una de las cosas importantes y estamos trabajando también sabes que en Podium somos expertos en ficciones sonoras, y hay unas cuantas por ahí que van a estar muy chulas. ¿Algo que me puedas contar? Bueno, llega la segunda temporada de La Esfera, que el año pasado ganó y tuvo mucha repercusión. Después de mucha espera, vuelve Estirando el Chicle en el mes de marzo, que sé que hay muchas y muchos oyentes que están esperando. Y, por ejemplo, en el diario El País vamos a empezar ya lo hemos hecho, pero todavía más, a lanzar grandes documentales de investigación periodística con todo ese gran músculo que hay en el periódico. Se ponen los dientes larguísimos. No vamos a tener suficientes oídos para todo. Y luego, háblame de 2 podcasts de 2 personas concretas, el de Manuela Carmena, ¿sí?, y el de Leoncho García. Bueno, Manuela fue, la verdad es que es una persona estupenda. Ella estuvo de invitada en El Chicle, que fue una de esas conjunciones que dices, o puede salir muy bien o no se van a entender. Y salió... Cuando le hablen de sus bragas a Manuela Carmena, ¿qué va a pasar allí, no? Y salió fenomenal. Pero yo a Manuela realmente la conocí, ahora me estoy acordando, en un programa especial, en la cena de un programa especial después de 1:25 contigo. En San Sebastián. En San Sebastián. Ahí en la cena empezamos a hablar y luego vino al Chicle y luego después de eso me dijo, oye, yo quiero hacer un podcast de una conversación tranquila para destruir tópicos. Y bueno, esto que tiene Manuela de ser muy didáctica y hemos lanzado Suena Carmena, que son conversaciones, la verdad es que tranquilas, con ese pozo que tiene Manuela, que además, como ha publicado últimamente en el periódico, combinamos, ahora lo podemos decir, parte de esas grabaciones con la recuperación de una enfermedad que estaba teniendo, y como nos decía muchas veces, el podcast era como su momento de una cierta curación y de olvidarse de lo otro que estaba sucediendo, y yo creo que si escuchas el podcast eso de alguna forma se... de colon que se ha conseguido superar ya. Efectivamente. Y luego Leoncho García, para los oyentes que no lo conozcan, aunque yo creo que ha estado en esta casa durante algún tiempo, Estuvo aquí en Hora 25, una conversación que recuerdo apasionante además. Yo no tengo ni idea de ajedrez, pero me fascinó. Es que eso es lo que tiene Leoncho. Claro. Hemos sacado con él y con el diario El País un podcast que se llama La vida en jaque, historias de ajedrez. Y es que Leoncho es un narrador nato. Él empieza a hablar y ya está narrando, ya te está contando, ¿no? Y entonces él lo que hace es hablar de los 1000 recovecos que tiene la vida a través del ajedrez. Pero es un podcast, yo se lo dije, es un podcast sobre la vida. Lo que pasa que tú utilizas el ajedrez, hay gente que utiliza, no sé, la moda, la comida, y tú hablas de la vida a través del ajedrez. Y son 8 episodios con 8 historias que van, por ejemplo, desde por qué las mujeres no han triunfado en el ajedrez, somos menos inteligentes que los hombres. Hay un doble episodio increíble con una especie de perfil sonoro sobre Bobby Fischer, que es espectacular, la relación entre la locura y el ajedrez, el genio, o cómo el ajedrez es algo muchísimo más que un deporte en la URSS, como lo fue y ahora en Rusia. O sea, vamos, la verdad es que son dos super podcasts para este inicio de año, estamos muy contentos. ¿Cómo cribas por aquello?
aquello por lo que apostamos y por lo que no en Prisa Audio. ¿Cómo cribas? Me parece que es fundamental, ¿no? O sea, es la decisión fundamental. Bueno, primero hay un equipo maravilloso, que tú conoces a muchos de ellos, que ayudan a tomar esas decisiones. Digamos que no hay, yo no tengo el pulgar que hace hacia arriba o hacia abajo, pero es verdad, y creo que es una cosa que hemos de reivindicar en estos ciertos tiempos de algoritmización, algo tan viejo como la intuición, ¿no? Saber por qué un podcast funciona es un auténtico misterio. No hay ningún tipo de receta mágica, de duración, de tema, eso no existe. Saber cuál va a ser tu gran siguiente éxito, eso no lo puedes descubrir. Lo que sucede es que primero conoces a gente, talentos, historias que o te las cuentan de una manera determinada, o hay un territorio que a lo mejor tú no tienes, en nuestro catálogo no hay nada relacionado con eso, y las historias que te llegan, ¿no? Yo siento que parte del trabajo que hice como directora de Podium Podcast, ahora también en Prisa Audio, que también tengo relación con contenidos, es parecido a como hacen los grandes editores de las editoriales, ¿no? Que acabas teniendo ahí, bueno, pues un catálogo que intentas que sea lo más completo posible, que tenga una cierta coherencia, pero que es un misterio realmente. No hay ninguna fórmula mágica. Hablabas de que ni se conoce siquiera que fue funcionar en cuanto a duración. El otro día estuve en el podcast de Alex Fidalgo y el tío se cascó una entrevista de 2 horas y media. Yo en el momento no me di cuenta, pero después me dijo, cuando apagó la grabadora, dice, hemos estado 2 horas y media. Y digo, ¿esto puede funcionar? ¿A alguien le puede interesar una entrevista de 2 horas y media? Y hay podcast de 5, de 6 y de 7 horas, que lógicamente uno comprende que se escucharán de forma fragmentada porque no tienen 7 horas seguidas. Pero sí, el tema de la duración es un misterio, ¿no? Porque digamos que es paradójico pensar que en esta especie de cultura snack en la que vivimos, donde triunfan los formatos cortitos, los reels, los shorts, el TikTok, el meme, de repente alguien decida pasar 2 horas y media escuchando algo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí al final lo que prevalece siempre es el poder de contar una buena historia, el poder de la voz, que decimos aquí en la SER, pero es la verdad, ¿no? Y se crea, y creo que es uno de los grandes atributos del podcast, una intimidad, una cercanía, una conexión con lo que llamamos host, anfitrión, que sabes que en podcast no hablamos de presentador, aunque es algo muy parecido. Se crea eso y parece que estás... es algo muy inmersivo, ¿no? Que estás tú tomándote una cerveza con ellos o una Coca-Cola mientras estás escuchando eso. Y eso es muy, muy bonito, sobre todo en tiempos donde parece que la soledad es uno de los grandes males, ¿no? Y aquí habláis mucho también de salud mental, etcétera. El podcast tiene un grandísimo poder terapéutico. Es el poder de sentirte acompañado, como también tiene la radio, ¿no? Pero para audiencias más jóvenes, encontrar esos contenidos tan hiperespecíficos, con gente con la que se siente tan identificada, es enormemente diverso. ¿Qué están escuchando los jóvenes? Pues mira, sobre todo después de la pandemia creció muchísimo y sigue creciendo todo lo que tiene que ver con la psicología, el cuidado de uno mismo, podcast de meditación, de crecimiento personal, eso sí, han crecido mucho. Los podcasts de comedia, de pura diversión, de pasárselo bien. La gente escucha podcast fundamentalmente por 2 motivos: para evadirse o entretenerse, o para aprender algo nuevo. El componente educativo y el componente evasivo son fundamentales. Para la pura información sigue estando la radio, creo yo, como el medio más imbatible que existe, ¿no? Pero con esa capacidad narrativa de contarte una historia, ahí el podcast tiene un montón de posibilidades. ¿Cómo escucha la gente? Quiero decir, ¿tenéis detectado cuánto dura de media un intervalo de escucha? Sí, existe. ¿O es muy distinta la forma de escucha de cada uno? Es muy distinto, pero sí que es verdad que a veces la gente se programa el podcast que escucha dependiendo de lo que vaya a hacer. Es decir, los grandes... Eso. Claro, cuando tú vas al gimnasio, tengo 1 hora, ¿qué hago? ¿Me pongo una entrevista de 1 hora o 2 de media hora? Cuando vas a sacar al perro, vale, 15 minutos, pues voy a ponerme estos. Entonces, casi uno se programa en función de lo que dura el podcast. Uno de los grandes
lo que llamamos en el mundo del negocio KPI o medida para que un podcast funcione, es lo que llamamos la tasa de consumo, es decir, cuánta de la gente que escucha un podcast llega hasta el final, cuánta se va en el 25%, porque eso te da esta posibilidad de rastrear tanto los datos, te ayuda luego a generar los contenidos, ¿no? Porque si tú empiezas a ver que, por ejemplo, no sé, al 20% del episodio la gente se te va, hay algo que tú no estás haciendo bien ahí. Por el contrario, si logras captar la atención y tienes tasas de consumo del 85, del 89, del 90% del episodio... Eso es imposible, ¿no? Llegar a esas tasas. Hay auténticos fans, yo diría, apóstoles de determinados podcast. La Escoula de la Brújula es uno de los que tenemos, que este año, en 2023, cumple 10 años. Es uno de los podcasts pioneros, son como el Casablanca del podcasting. Empezaron en blanco y negro. Son podcasts que pueden durar 2 horas, 2 horas y media, 3, y tienen tasas de consumo, algunos episodios, del 89%. Es espectacular. Es brutal eso. Es espectacular. Al mismo tiempo, es verdad que esta gran... podemos decir saturación, porque la parte del crecimiento es muy buena, pero también viene aparejada a veces una saturación, y que no pasa solo en el mundo del podcast, ¿no? Está, lo de la abundancia, ¿no? ¿Cómo gestiono tanta abundancia? Sí, lo que pasa es que también ante esto a mí me da una rabia la gente que dice, es que hay muchísimos podcasts, hay un podcast por persona, me parece tan cuñado eso. Sí, además hace poco compartí un gráfico de un cómico estadounidense que tiene un podcast, y entonces ponía un circulito chiquitito y ponía número de podcast, y había un círculo gigante y ponía número de libros. A nadie le dices, tienes demasiados libros, hay demasiadas canciones, pero parece que con esto del podcast... Bueno, yo creo que forma parte del crecimiento y todo se estabilizará al final, y yo creo que es algo muy positivo, que cada uno pueda encontrar sus momentos y a la gente con la que quiere conectar. Eso es precioso. Y la pasta, Mariaje, el dinero, ¿cómo están entrando los anunciantes en este mercado? La verdad es que cada vez más las marcas están viniendo, están sabiendo entender muy bien, digamos, las 2 o 3 grandes formas de asociarse, digamos, una que es mucho más directa, que es estas integraciones, estas menciones nativas, esta conexión del host con una determinada marca y de forma orgánica que forme parte del podcast. La publicidad dinámica o programática, que sale antes, lo que llamamos las cuñas pre-roll, lo que sale antes de escuchar un podcast. Y luego el gran fenómeno, y yo creo que es uno de lo que está en mayor alza, que es el branded podcast o los podcasts de marca, ¿no? Ese es el ámbito publicitario, pero es que hay otros muchos. Pensar en un podcast en 2023 tenemos que pensar también en su versión teatral, en su versión editorial, en su versión audiovisual. Estamos hablando de un mundo en enorme expansión. Al final el podcast, tú lo que tienes en el podcast es una gran propiedad intelectual sobre un determinado contenido, y lo que tienes que hacer es ver dónde puede encajar, en qué otros formatos puede encajar. En 2022 fue un año también importante para nosotros porque Movistar Plus estrenó Apagón, que es la primera serie de televisión basada en un podcast, que en este caso fue nuestro, El Gran Apagón, que lanzamos en el año 2016. O sea, realmente son muchísimas las posibilidades. Tú que viste hace 8, 9 años lo que está pasando ahora, ¿qué va a pasar con el audio dentro de 8, 9 años? Bueno, cuando a veces me preguntan cuál es el futuro del podcast, ¿no? Yo, más que pensar en, pues eso, en metaverso, inteligencia artificial, tal, yo digo algo tan poco revolucionario como su sostenibilidad. Es decir, no hay nada mejor para un formato que se asiente, se consolide, siga formando parte de la rutina de la gente, quiera seguir conectado a eso, encuentre sus momentos de consumo para conectarse a algo que es algo que nos gusta tanto a nosotros, que es la voz, ¿no? Empezar a pensar en el podcast como una criatura cultural también.
no solo como una tecnología. Hay podcasts que nacen con la auténtica vocación de trascender, de emocionar. Yo creo que si todo eso se mantiene en 8 o 9 años, estaremos ante la consolidación de una industria. Esto es realmente, si lo pensamos en términos de tiempo, es tan poco. Entonces, bueno, y creo sobre todo en esa gran coexistencia entre el podcast y la radio a través de esa palabra que es el audio, y me acuerdo cuando recogiste el premio Iris de agradecimiento que hablaste de eso, ¿no? De la palabra audio como esa palabra tan ancha donde caben tantas cosas, tantas voces, tanta diversidad de tantas personas, que yo creo que va claramente hacia ahí. María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de Prisa Audio. Gracias. Gracias a ti, Aimar. Un beso enorme.